Buenos días, amigos de Contexto. Aquí estamos de nuevo haciendo un experimento en el estudio, esperando no contagiarnos del virus este que anda haciendo desastre, que acabo de ver que ayer llegó a 4 millones de contagiados a nivel mundial y más de 1 millón de muertos. Más. 40 millones, perdón. 40 millones de contagiados y más de 1 millón de muertos. Todavía se está luchando para ver si se controlan los niveles de contagio. Se está trabajando intensamente en la posibilidad de tener una o varias vacunas, que todo indica que sería en el año 2021, pero evidentemente que el impacto que ha tenido esta plaga a nivel mundial, no solamente nuestro. En Europa están ahora luchando con el segundo rebrote, la segunda cepa, según dicen. Mientras tanto, lo que hay es que mantener el distanciamiento físico, el aseo extremo y el uso de la mascarilla y el distanciamiento, porque eso en un 97-98% asegura evitar los contagios. En esta ocasión hemos invitado al amigo Jean-Michel Caroa para hablar un poco sobre nuestro vecino Haití, que está un poco revolteado. Aunque las cifras, que no son muy confiables, dicen que en Haití el impacto del coronavirus no ha sido tan fuerte como aquí, que de hecho la República Dominicana junto con Panamá es el país de la región de Centroamérica y el Caribe, y si ponemos solo el Caribe, el país más afectado en términos relativos y en términos absolutos. Si comparamos, por ejemplo, con Jamaica, con Cuba, con las pequeñas islas del Caribe Oriental, y después en Centroamérica hay mucha mortalidad, muy alta, en Guatemala. En Panamá los contagios están ya un poco por encima de nosotros y ya no hablemos de Sudamérica, que es el centro, el epicentro mundial de muertes y contagios, junto con Estados Unidos. Pero Haití puede ser que haya un subregistro importante debido a que no se hacen tantas pruebas, pero Haití no presenta un estallido tan violento como ha sido aquí, en la República Dominicana, en el vecino. Todo el mundo al principio decía, ay, cuando eso venga de allá. Bueno, ha sido al revés, es de aquí que ha ido para allá. Así es. Y de hecho se ha verificado, Jean-Michel, según tengo entendido, un retorno importante de trabajadores. Porque al no haber trabajo, por los despidos y la crisis del turismo, etcétera, hay muchos que han retornado. Según una ONG que trabaja con los migrantes haitianos, 74,000 volvieron el mes pasado, solamente el mes. En un mes. Bueno, es lo que calculan. Yo creo que son más de 100,000 en total que volvieron de manera voluntaria, como tú dices. No, sí, porque el problema es que, a diferencia de los trabajadores dominicanos, los haitianos, si son informales, no tienen derecho ni a fase 1, ni a fase 2, ni quedarte en casa, ni partir, a nada. Entonces, ellos... sin trabajo, sin actividad económica y sin subsidios de tipo social, evidentemente que lo que hacen es regresar. Y esto además confirma algo que es importante. Los haitianos están aquí para trabajar, para buscarse la vida. No, ellos no van a invadir ni nada de eso, que tantas tonterías se dicen en las redes sociales. Los haitianos emigran a un país cuya economía es 10 veces más grande que la de Haití y donde hay una demanda de trabajo de ese tipo, porque es un trabajo indocumentado que puede
tener ahorros. Por ejemplo, toda la carga de seguridad social no la pagan los empresarios que los usan en construcción, en agricultura, en turismo, etc. Pero hemos estado observando un nivel de conflictividad interno en Haití muy elevado. Hay problemas con las bandas, hay problemas con la seguridad pública, hay problemas gravísimos con la legitimidad del gobierno. ¿Cuál es el balance general que tú podrías hacer sobre la situación actual y hacia dónde aparenta que va a ir? Bueno, como tú dices, la situación actual es muy compleja porque desde el principio Jovenel Moïse, el presidente, heredero del anterior cantante de compas, de Martelly, no tenía mucha legitimidad, ¿no? Hay que recordar que la elección hubo una abstención muy importante, hubo todo un proceso conflictivo, ¿no? Para llegar a su... Bueno, hay versiones que dicen que él no ganó las elecciones. No, exactamente. Que él fue impuesto por poderes extranjeros. Eso es lo que se comenta. Entonces, ese mismo hecho ha complicado desde el principio de su mandato la gobernabilidad, ¿no? en Haití. Un segundo factor que hay que subrayar es que las potencias amigas, entre comillas, no tiene tanto interés, ¿no? en apoyar, en ayudar, inclusive en términos económicos. Como tú dices, la pandemia no ha golpeado de manera muy fuerte a Haití, que hubiera sido un argumento, ¿no? para incrementar la ayuda, no ha sido el caso. Hasta el momento no hubo huracanes devastadores como en años anteriores. Es decir, la ayuda humanitaria no ha llegado como ha llegado. Entonces, ¿de qué vive Haití hoy? De las remesas, básicamente de las remesas. Bueno, que han aumentado también. Que han aumentado tanto desde América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa y la República Dominicana, a pesar del hecho de que, como tú decías, una parte importante de los trabajadores migrantes haitianos del sector informal están desempleados y muchos de ellos regresaron a Haití. Entonces, la situación política, hay un debate, una controversia sobre cuándo se termina el mandato de Jovenel Moïse. La oposición dice que ya él debe irse el 21 en febrero, en el 21. Y él dice que como se retrasó el proceso electoral, el último proceso electoral presidencial, él tiene que quedarse más tiempo. La posición, y hay otro problema muy grave, es que no hay ni parlamento ni consejo electoral. Que debió hacerse las elecciones al parlamento en diciembre del año pasado. Es decir, estamos en una situación donde un presidente sin apoyo, sin legitimidad, está gobernando por decreto y que no hay un consejo electoral capaz de organizar un nuevo proceso de elecciones. Entonces, eso crea una situación realmente muy conflictiva, ¿no? Del otro lado tenemos una oposición dividida, no tenemos una alternativa, ¿no? política que podría decir, bueno, eso es la solución del problema en términos políticos. Ni hay una cabeza visible de la oposición. No, hay varios líderes, pero no hay una cabeza visible. Y hay un juego de las potencias, sobre todo Estados Unidos, que sigue apoyando a Jovenel Moïse, que mucha gente en Haití considera como contraproducente, ¿no? Que ese apoyo complica más la situación. Entonces, hace unas semanas hubo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dedicado en gran medida a la situación en Haití, donde se decidió prolongar de un año esa misión que se llama BINU, ahora el Bureau Intégré de Nations Unies, que es una
una oficina muy reducida en relación con lo que era la MINUSTA, Sí, no tiene que mantiene una presencia, yo diría, más bien administrativa, ¿no? En Haití, pero que no tiene ni muchos fondos para programas humanitarios, ¿no? Realmente la ayuda humanitaria que queda fluye a través de los organismos multilaterales tipo FAO, pero la BINU realmente escribe informes sobre la situación, pero no tiene algunos programas de administración pública, de cárceles, cosas así, pero no hay una presencia muy importante. ¿Esa reunión del Consejo de Seguridad fue pública? No, en parte pública, es decir, se supo, hubo declaración, inclusive el canciller dominicano hizo unas declaraciones pidiendo el mantenimiento del BINU, pero gran parte de esas discusiones no fueron públicas. El Consejo de Seguridad en general... ¿Son públicas regularmente? Bueno, no todas. Hay algunas que... Sí. Y en esa parte todos los miembros votaron en favor de la prolongación del mandato del BINU, salvo China y Rusia, que se abstuvieron. China dijo que ese BINU no era a la altura de la crisis en Haití, que no podía realmente resolver ni ayudar a resolver la situación. Eso. Bueno. Vamos a seguir en un próximo segmento conversando sobre esta situación que conoce la vecina República de Haití. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en este programa Contexto, ahora presencial, en esta prueba que estamos haciendo, porque algunos lo seguiremos haciendo también a distancia a través de las plataformas digitales. Estamos conversando con Jean-Michel Carois sobre la situación en Haití y él nos explicaba de que la legitimidad del presidente Jovenel Moïse, es limitada, de que la política que lleva a cabo el gobierno tiene una serie de constreñimientos, particularmente es que no tiene parlamento, por lo tanto gobierna por decreto. El primer ministro que hay es administrativo porque no lo ha ratificado el Congreso, el Parlamento, como estipula la Constitución haitiana. Pero ahí vemos que además Jovenel Moïse es una persona que no tiene mucho carisma tampoco. Ni formación para el puesto, es decir, él era agricultor, producía banano orgánico. ¿No? Pero no tenía ninguna experiencia ni política ni administrativa. Entonces es un poco como extraño de cómo un hombre tan anónimo y tan gris, en términos, si tú me dijeras que fuera un líder de un partido político, que tuviera una trayectoria, como lo hay muchos en Haití, pero se coge quizás la figura más anónima, vamos a decir. Entonces, para la República Dominicana, las relaciones con Haití deben ser la prioridad número uno, yo diría inclusive por delante de los Estados Unidos, por una razón muy concreta. Primero, aquí hay centenares de miles por establecer, no se sabe exactamente cuántos son. Algunos dicen que son 700,000, otros dicen que son 1 millón, otros dicen que 1,5 millones, hasta pero nadie sabe. Yo vi hasta 3 millones. Hasta 3 se ha hablado. Sí. Aunque como tú indicabas, en los últimos tiempos, es decir, ya con el desarrollo de la pandemia del COVID-19,
se nota menos la presencia de los haitianos en las calles. No sé si sea debido a este fenómeno de retorno, debido a la ausencia de trabajo y de medios de vida. Pero como te decía, para mí, en mi opinión, que he tenido experiencias de trabajo desde distintos ángulos con las relaciones dominico-haitianas, esto debería ser la prioridad 1, 2 y 3 de los gobiernos, no solo en términos de política exterior, sino política medioambiental, política de preservación de recursos naturales, salud, seguridad. Sí, hay toda una serie de implicaciones que son tan vastas como vasta puede ser una gestión de gobierno. Inmigración, tanto la presencia de haitianos aquí como la relación. Ayer veía ayer que denunciaba el director general de Migración que los consulados dominicanos en un 90% es un negocio de lo que se han convertido. Absolutamente. Lo cual se ha denunciado, se pensaba que se iba a corregir, pero no se ha corregido. Todavía. Parece que hay voluntad de cambiar. Yo creo Ojalá, que cancelaron algunos, pero había una cantidad de cónsules dominicanos absolutamente... No, sobre todo vice. No, bueno, hay 5 consulados. Sí. Hay 5. Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Anzapitre, ¿cómo se llama la que está ahí frente Guanamant, y el otro es el que está frente a Alias Piña. Sí. ¿Cómo se llama? La ciudad que está un poco más retirada. Sí, hay una cantidad son 5 consulados. De vicecónsules, yo creo que más de 30, es una cosa. Una locura. Y lo peor de todo no es eso, sino que las tarifas consulares establecidas por la Cancillería, que por ejemplo una visa puede ser 40 o 50 dólares, la cobran 3 y 4 veces. Claro. Ese nivel. Y según tengo entendido, recientemente los nuevos cónsules aumentaron, en el caso de Puerto Príncipe, esa tarifa para vender, porque no hay otra forma de llamarle, vender las visas. Yo estoy seguro que el canciller Roberto Álvarez tiene la mejor perspectiva y voluntad de cambiar esto. Sí, no hay duda de eso. Y el mismo presidente también. Yo creo que sí. El mismo presidente, pero son fuerzas. Es un proceso, ¿sabes? Que toman. Que hay que darle un tiempo, apenas son 2 meses de. Es un proceso que vemos a nivel de toda la Cancillería y que en el caso de Haití, por las razones que tú decías, por la importancia de Haití. Yo le comentaba a algunos amigos que, por ejemplo, el caso que yo estuve ahí en la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, que es el único órgano oficial de trabajo entre los 2 países. Porque las embajadas son representaciones en cada país. Claro. Pero la Comisión Mixta es un órgano que se supone permanente, que tiene una secretaría ejecutiva, en el caso dominicano y en el haitiano, la hicieron cuando yo fui secretario ejecutivo, ellos hicieron una secretaría ejecutiva también, pero no sé en qué está eso ahora mismo. Si realmente la volatilidad de la política en Haití probablemente habrá afectado esto. Pero aún la Comisión Mixta, la parte dominicana, diríamos, sin espejo del otro lado, sin posibilidad de trabajar con un... Es el gran problema, que no hay contrapartida. Que no hay contrapartida. Hay cosas que se pueden hacer de este lado. De este lado. Yo solo te digo el caso del río Artibonito. Sí, no, claro. El río Artibonito, que es el río más caudaloso y la cuenca más grande de la isla entera, tiene 9.000 kilómetros cuadrados, más grande que Puerto Rico, la cuenca, cuya extensión, el 75% está en Haití, pero el río nace aquí. Absolutamente. En la cordillera central, y el 25% de su recorrido, que es la parte alta y media alta, es en República Dominicana. Hay proyectos mineros también que se podrían desarrollar en la zona de restauración. Hay un tema, Julio, que me parece muy importante que demuestra, ¿no?,
es el tema económico. Por ejemplo, el presidente Jovenel Moïse tomó unas medidas muy extrañas que provocaron una reevaluación de la moneda haitiana. Pero muy grande. Como muy grande, 50. pasó de 120 a 70, ¿no? Sí. Frente al dólar. Es decir, una reevaluación fuerte del que ha afectado mucho. Y eso ha afectado mucho a a la la empresa dominicana, sobre todo Codevi, porque ellos evidentemente pagan... Yo no sabía que ya Codevi tiene casi 15.000. Exacto, más de 12.000, 13.000. Me dijeron que entonces, anda por 15.000 trabajadores. Según dicen los empresarios de Zona Franca, esa medida tomada por Jovenel Moïse de manera totalmente sin ninguna planificación, puede provocar el desempleo de 30.000 personas, ¿no? Que trabajan todavía en Zona Franca, tanto en Codevi como en la Zona Franca de Caracol, cerca de Cabo Haitiano. Sí. Hay mucha preocupación y eso afecta también a la República Dominicana. De un lado, la revaluación del GUD puede favorecer las exportaciones dominicanas, ¿no? También. Pero eso es una visión de muy corto plazo. Yo en el caso de Codevi, alguien me consultó, porque están realmente desesperados. Están muy preocupados. Están casi fuera de mercado. Muy preocupados. Y yo lo único que le dije fue, miren, una solución, porque Codevi, el guardarraya de frontera está aquí, y aquí comienza Codevi. Sí, no, están en la misma frontera. Sí, justo en el caballo. Inclusive hay un puente, no sé si tú has ido temprano por la mañana, tú ves, todos vienen de Aguanamán, todos los obreros, las obreras. Entonces una de las cosas que yo le sugería a un empresario en Santiago, que debería tener la autorización del gobierno haitiano, aunque sea provisional, para no salir del mercado, págale en pesos. Claro. En pesos dominicanos. Sí. No, convierte el salario que tú estás pagando en GURD, que se ha revaluado tanto, págalo en pesos. Sí. Y en Juana Méndez, como decimos aquí, corre el peso dominicano. Corre el peso, claro que sí. Es decir, que ellos pueden perfectamente aceptar su salario en pesos, aunque sea por los meses que haya que... Sí, porque eso evidentemente no tiene ninguna base económica, esa revaluación del GURD, no tiene ninguna base lógica, ¿no? Bueno, ha habido un aumento de las remesas, pero no justifica eso. No, eso no tiene, justifica eso. Yo no he visto ninguna explicación racional, lógica. No, yo he hablado con economistas haitianos, con especialistas internacionales, y me dicen, eso es absurdo. No, y eso, y la rapidez, ¿no? de ese proceso, eso fue fue en un mes, mes y medio. Menos de un mes, en 2-3 semanas, una revaluación brutal. Bueno, eso sería una posibilidad a considerar, evidentemente, y que el gobierno dominicano lo acepte y que lo acepte el gobierno haitiano, aunque sea por 5 o 6 meses, hasta que la situación se normalice en Haití. Vamos a una pausa y venimos con el último segmento. Bien, amigos, continuamos en este programa presencial, primero en 7 meses, con nuestro amigo Jean-Michel Carvajal. Hemos decidido que Mónica no esté. No es porque nosotros seamos más hermosos, sino porque para mantener la distancia es preferible tener 2 en lugar de 3 personas aquí en la mesa. Estamos analizando el impacto que ha tenido en el caso de Haití la revaluación del GURD, de la moneda nacional haitiana, que ha pasado de aproximadamente 120 GURD por dólar a 70 en cuestión de semanas. Y que evidentemente en el caso de las zonas francas, esto le crea un problema muy serio, porque turismo casi no hay por el tema de la pandemia. Había muy poco, no como el caso dominicano, que la competitividad
del peso es fundamental para el desarrollo y el mantenimiento del turismo. De hecho, yo recuerdo que el inicio del turismo de masas aquí comenzó en los años mediados de los 80, cuando el peso pasó de 1 a 1 a 3 por 1. Ajá. Que fue una evaluación del 300%. Entonces, ese es un tema fundamental para la situación haitiana. Y como yo le comentaba a Jean-Michel, yo pienso que la parte dominicana, el gobierno dominicano, inclusive a través de la comisión mixta o coordinado por la comisión mixta o con la participación de la parte dominicana en la comisión mixta, que debe reactivarse, puede inicialmente hacer algunas cosas unilaterales, aunque el espíritu de la comisión es las bilateralidades, que son decisiones que se adopten en conjunto, en reuniones específicas de la comisión mixta. De hecho, yo recuerdo haber estado en comisión mixta presidida por los dos presidentes, en dos ocasiones. En dos ocasiones, una por Leonel Fernández y Preval, que se hizo en Codevi, que fue cuando me nombraron a mí, después del terremoto, y otra en el Palacio Nacional justo antes de las elecciones del 2012, en que vino el presidente Martelly. Y ahí se adoptaron toda una serie de decisiones que, al cambiar el gobierno, quedaron en letra muerta, pero que eran interesantísimas. Algunas de ellas era, por ejemplo, un fondo que se acordó, está ahí de hecho en la Gaceta Oficial Dominicana, un fondo se llamaba Fondo de Solidaridad con Haití, para financiar la adquisición de 1 millón de tanquecitos pequeños de gas. Me acuerdo. Y 1 millón de estufas pequeñas de 2 hornillas para masificar más o masificar el gas, y que evidentemente eso pudiera continuar, porque con una población de 10 a 11 millones y por lo menos 5 millones de hogares. Sí, que la deforestación es la única forma de pararla. Sí. Es la única forma. Que funcionó aquí. Aquí funcionó muy bien. Sí. En el año 1966, según el Programa Mundial de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, cuando se adoptaron las medidas de prohibición de la tala, prohibición de la quema, prohibición de la producción de carbón o control, y masificación del gas, inicio de masificación del gas a través de estufas, tanques y subsidios del GLP. Porque ese es otro elemento que también debe contener. Nosotros teníamos 11% de superficie boscosa, nada más. Hoy estamos en 40%. Es decir, que el tema funciona. Eso fue una de las decisiones clave, más sabias que yo conozco en la historia de los últimos 60 años. Y que para Haití es clave, sobre todo porque el relieve haitiano... que ya no le quedan árboles. No quedan. Entonces, para autodefensa nuestra, ese fondo, diríamos, de cambio de matriz energética en Haití, había muchas formas de la propuesta que se aprobó de alimentarlo. Una era que Petrocaribe depositara parte de los pesos dominicanos, de lo que nosotros teníamos que pagarle a Petrocaribe se depositara ahí, que Trinidad y Tobago a través de CARICOM iba a aportar también una cantidad de gas, que los gaseros dominicanos se involucraran en el programa para ellos también hacer negocio con los empresarios haitianos. Había muchas formas, la Unión Europea. Yo creo que sería el tipo de proyectos que habría que retomar. Uno puede iniciarlo y puede retomarlo, después acordarlo con Haití. Y conseguir financiamiento, como tú dices. Hay muchas disponibilidades ahora, y más con la conciencia que hay en el mundo del cambio climático. Claro. Entonces, yo te decía que aquella reunión de la Comisión Mixta, que creo que fueron 12 acuerdos que se ratificaron,
Uno de ellos era construir una carretera del lado dominicano, desde Pedernales hasta Dajabón, qué sé yo, a 100, 200 metros del guardarraya de frontera, para estimular el tráfico de esa y zona. reconstruir los pasos de frontera. Claro. En Pedernales, Anzapitre, Belader es el pueblo del otro. De Elías Piña. Elías Piña, Belader. Hacer cosas modernas. Sí, no, que la que gente lo puede usar, no como estamos ahora, que son pasos del siglo XIV casi. Claro. No, un proyecto también, Julio, que hace tiempo que lo estoy... tú tienes, bueno, sobre todo ahora con la decisión del presidente Luis Abinader de desarrollar la zona de Pedernales, toda esa zona de... bueno, tú tienes la posibilidad de porque tú tienes un polo turístico a Jacmel, sí, que podría ser... Que el gran problema del desarrollo que turístico... no hay una carretera. No hay carretera. Y eso podría ser, tú sabes, un proyecto que podría desarrollar... A la Unión Europea le puede interesar, porque es un proyecto binacional. Binacional. Que si hay un aeropuerto de este lado, los turistas pueden llegar por ahí. Puede llegar, porque llegar a Jacmel por Puerto Príncipe es imposible. Y está cerca. Tú tienes que cruzar Carrefour, toda esa zona que es una zona terrible. Pero además es bello, esa costa. No, Jacmel es, además de la belleza. Desde Pedernales hasta Jacmel. Sí, igual que de Barahona, toda esa costa es bellísima. Tiene playas bonitas. Y Jacmel tiene esa belleza y tiene también la artesanía, es un pueblo muy conocido de artistas. ¿Cómo se llama? Más allá, al final de la península. Tú puedes llegar hasta el final, hasta Jeremí. No, más allá, casi el último pueblo, está frente a Ile-de-Vache. Sí, Ocay, después... Lecay. Sí. Lecay. Bueno, Lecay es una ciudad grande que no se podría realmente entender. Pero está ahí. Pero está ahí, claro. Frente a Ile-de-Vache. Claro. Es decir, que realmente hay toda una serie de cosas que se pueden hacer sin necesariamente tener que esperar a que los haitianos pongan a funcionar la parte de ellos de la comisión mixta. Se pueden hacer acuerdos de presidente a presidente, de gobierno a gobierno, con la colaboración de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, bilateralmente, que podría hacerlo también. Yo creo que por lo menos esa recién visita del señor Boller, que vino aquí. De la corporación nueva norteamericana. Una nueva corporación que fusiona una serie de instituciones. Lo que era la OPIC. Exactamente. Y parte de USAID. Para la parte financiera. Para la parte financiera. Y estuvo aquí, donde hizo promesa hasta $2.000 millones. Vamos a ver lo que... Y en Haití también hay interés, ¿no?, de desarrollar una serie de proyectos. La Unión Europea, yo creo que... Pero mi pregunta es, ¿esos proyectos pueden ser proyectos públicos? ¿O tiene que ser privados? Eso no he visto los detalles. No se especificó. Yo busqué la información y no la encontré. Porque lo que yo vi son préstamos, no son... entonces, a nivel público, yo no sé qué tipo de proyectos podría... Pero yo supongo que con ese tema de la alianza público-privado también se podría buscarle la vuelta. Como te digo, hay muchas posibilidades y muchos proyectos. El proyecto de la cuenca del Artibonito, del aprovechamiento hídrico y regulación y recuperación, en el caso de Haití, de la presa de Belader. Sí. De la presa de... No, de Peligre. Perdón. La presa de Peligre y otras obras hidráulicas que habría que hacer para mejorar la productividad del valle de... Que la principal fuente de hidroelectricidad en Haití, Peligre. Y que necesita mantenimiento, que está muy sedimentado. Hubo un proyecto, ¿no? Todo eso se puede hacer, con colaboración binacional. Claro. Y entonces, evidentemente, el gobierno debe seguir insistiendo a través de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y a través de las relaciones ya de gobierno a gobierno, en que pongan en funcionamiento. Sí. El mismo sector privado haitiano debería estar interesado en que eso se haga,
la parte haitiana, aunque es una cosa de 4 o 5 personas, no es mucho. No, No tiene que ser una superestructura. Hay interés, yo creo, tanto, y la parte empresarial dominicana también. También, hay mucho interés. también. De hecho, no sé qué quedó aquel proyecto de proyecto binacional Quisqueya. Eso quedó Como un que poco se en el murió. aire porque no había contrapartida haitiana realmente. Entonces fue recibido en Haití un poco como un proyecto dominicano, Ya. no binacional. Lamentablemente, porque yo creo que había, bueno, se hicieron estudios, había proyectos interesantes, pero no sé, la contrapartida haitiana, un poco como la Comisión Mixta Bilateral, ¿no? No, la comisión llegó a establecer cuando estaba, ¿cómo se llama? Aquel que es un empresario que estaba que era primer ministro, fue canciller primero y después primer ministro. En Haití, tú dices, Sí, canciller, primer ministro, que- ¿qué periodo? con Martelly. Ah, sí, yo sé quién tú dices. Sí, yo no me acuerdo su nombre ahora, pero yo sé quién tú dices, sí. Bueno, Y él estuvo involucrado él apoyó porque él era canciller primero y después canciller y primer ministro. Ah, no, sí. Lamotte. Lamotte. O sea, no, Lamotte. Sí, no, Lamotte tenía, claro, tenía Sí, interés. él hizo, la Secretaría de Turismo puso una persona muy dinámica, Ujú. trabajábamos muy estrechamente, él iba, yo venía, pero desde que salió, Lamotte se cayó. Sí, no, y el fracaso, por lo menos el hecho de que no prosperó el proyecto Quisqueya fue en parte porque él tenía su grupo empresarial que no era realmente el grupo que podía desarrollar del lado haitiano, ¿no? Yeah. Eso fue. Y yo creo que son cosas que hay que retomar, pero evidentemente lo que hace falta es un poco de estabilidad en Haití, porque es muy difícil. Hablando de eso, de la estabilidad, los Estados Unidos he visto en Twitter y en informaciones, Twitter de la Embajada Americana en Puerto Príncipe y del Departamento de Estado, que ellos dan una prioridad 1 a la celebración de elecciones Eso parlamentarias. no, inclusive la embajadora a través de Twitter, ¿no? Un poco como su presidente. Sí, sí. Así que yo creo que en relación con eso hay que esperar de ver lo que va a pasar el 3 de noviembre. Sí, los las días elecciones siguientes. presidenciales. Yo creo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos, donde hay posibilidad real de que haya un cambio, podría tener, ¿no? Yo creo que porque son gente de la ala derechista, como Rubio, por ejemplo, el senador Rubio, que han tomado el expediente haitiano en Washington, ¿no? Que están presionando, apoyando, inclusive se habla de un apoyo ya a Martelly para volver como presidente, ¿no? ¿Es posible? Si no hay un buen candidato y si la Constitución lo permite. Sí, en términos constitucional podría, y está en eso, según me dicen, eso lamentablemente podría ser el escenario, y yo creo, bueno, como te digo, va a depender en parte del resultado. Si Joe Biden llega a la presidencia de Estados Unidos, bueno, Haití no va a ser el primer tema que va a tocar. Claro que no. Pero que yo creo que en la región, claro que sí, va a tener en un momento, y porque va a venir rápidamente. En febrero vamos a tener una crisis más seria todavía en Haití, porque la oposición, la movilización, de nuevo se va a incrementar. Para decir a Jovenel que ya terminó su mandato, que tiene que ir. Yo vi una propuesta que hacían grupos de opositores que estaban llamando a la conformación de un gobierno provisional. De transición, sí. Encabezado por el presidente de la Corte de Casación, que es lo que constitucionalmente procede, y a redactar una nueva constitución. Eso sería, yo creo que un posible escenario después de febrero, porque inclusive, eso se...
Y hay contactos, desde hace 2 semanas hay ciertos contactos que se establecieron bajo la presión de Estados Unidos y de la Unión Europea entre algunos partidos de la oposición y algunos partidos que apoyan a Jovenel Moïse, ¿no? Y es uno de los temas que están discutiendo, la posibilidad bueno, decía Jovenel ya febrero. Un gobierno provisional, también, qué sé yo, de un año, y que haga elecciones, que apruebe la nueva constitución, que se someta a referéndum. No, si no hay consejo electoral, si no hay, porque Jovenel designó un consejo electoral por decreto que nadie ha aceptado. Pero, ¿cuál es? Tú que conoces mejor que yo el tema. Yo siempre he visto que inclusive el nombre del Consejo Electoral, que es la Junta Central Electoral allá, es Consejo Electoral Provisional. Provisional, pero que debería ser permanente. Desde los 80 y pico, sí. Desde los años 80, después que se aprobó la Constitución, ¿cuál es la dificultad de constituir el Consejo Electoral permanente? Porque creo que es el Senado que lo aprueba, ¿no? Exactamente. Hay un proceso, la conformación del Consejo Electoral está definida, ¿no? En la Constitución. Los sectores, hay una serie de sectores que nombran un representante del Consejo Electoral. Entonces, hasta el momento no se ha podido finalizar, de cierta manera, esa conformación según lo que dice la Constitución para hacer el Consejo Permanente, el Consejo. Y como es tú por dices, sectores, no es como por aquí, sectores, que el Senado elige personas individuales. No, el sector religioso, empresarial, sector estatal. Es así que se conforma. Como corporativa. Exactamente. Esa es y de hecho, el otro gran problema es que en cada elección que hay que organizar, el país no tiene dinero para hacerla. Y entonces tiene que intervenir los Estados Unidos, tiene que intervenir la OEA, tiene que intervenir Canadá, donando dinero. Vamos por parte. Problema del Consejo Electoral, problema del dinero, problema de la documentación. Hace otra que no Tiene hay. millones de haitianos. ¿Cuántos? Millones. Yo vi una cifra últimamente que casi la mitad de la población, porque después del terremoto mucha gente perdieron. Hubo un esfuerzo antes del 2010, del terremoto, apoyado por la OEA, por la Unión Europea, financiado en parte por la Unión Europea, de documentar, ¿no? En ese momento hubo un esfuerzo importante, pero mucha de esa gente perdieron los documentos en el terremoto y desde entonces, y todos los que nacieron, que cumplieron los 18 años, la edad, muchos de ellos no tienen documentos, Julio, es un país muy joven, sí. Entonces es otro problema. Organizar elecciones en esas condiciones es muy difícil. Pero eso es casi endémico, sí, porque hace muchos años que ese problema está ahí planteado. No, claro. Y se ha agravado mucho con el terremoto. Sí, hace 10 años ya. Y no sé, desde el terremoto no se ha matizado el problema. Sí es. Entonces hay toda una serie, diríamos, de agendas globales de Haití que hay que tener en consideración ya estamos hablando del futuro. Primero es la estabilidad de un régimen que pueda asegurar una transición pacífica y democrática, que debe ser, o el presidente, hasta ahora los Estados Unidos están apoyando a Moïse. Sí, claramente. El único apoyo que le queda importante es de Estados Unidos. Exacto. Pero gran parte de la comunidad internacional y dentro de Haití hay un reclamo de que cuando llegue febrero, él salga, se forme un gobierno de transición provisional, que puede ser de 6 meses, de un año, ¿sabes lo que una reforma constitucional. Una reforma constitucional y la convocatoria a nuevas elecciones que deben ser unificadas. Acuérdate de ese abogado que fue asesinado hace 2 meses más o menos, que era uno de los principales, que era el presidente de la barra de Puerto Príncipe. Era uno de los principales proponentes, había trabajado mucho el tema de la reforma constitucional. Y eso es verdad que la constitución haitiana
no conviene No, no, a la es conformación. impracticable. Es una constitución que imita bastante a la constitución francesa, Sí. pero sin un sistema de partidos, Sin sin nada. una... Tú sabes, entonces es un sistema mi Que presidencial, tampoco, mi parlamentario. Porque la constitución francesa tiene la ventaja que le da el poder al presidente de disolver el parlamento. Exactamente. En el haitiano no. En el haitiano, bueno... Entonces, en este caso, no tiene hay un ese- poder, diríamos, excepcional del presidente que dice, bueno, no me conviene este parlamento, lo disuelvo y llamo a elecciones. Sí, no, pero tiene esa división del Ejecutivo entre presidente y primer Y primer ministro, ministro. y el primer ministro necesita la confianza del Parlamento. Sí. Es decir, por eso estamos en un limbo jurídico actualmente, porque no hay Parlamento. A mí me explicaba un amigo haitiano, yo decía, ¿y de dónde fue que sacaron esto? Porque fue en el 87 la Constitución. 87, sí. Y me dice, bueno, como nosotros tuvimos una dictadura de los Duvalier tan larga, nosotros quisimos dispersar el poder, es decir, que no hubiera Así fue. un poder centralizado en el presidente. Y por eso se creó un poder parlamentario, un primer ministro que depende del parlamento, pero que también tiene funciones del Ejecutivo. De hecho, es el mismo sistema que en Francia, que el que preside el Consejo de Ministros es el presidente, no es el primer ministro. Así es. Y hay algunas carteras que le son reservadas al presidente. Bueno, como eso defensa, no está escrito en la Constitución, pero es así. defensa, relaciones exteriores. Lo que se llama en francés régalien, los poderes justicia, defensa. Relaciones Pero, exteriores. en el caso de Haití, la verdad es que cuando tú no tienes partidos políticos, Sí, es yo un creo que ese es el problema. gran problema de Haití, Sí. que no tiene un sistema de partidos aún... bueno, tú puedes decir Guatemala tiene partidos muy efímeros, Sí. pero por lo menos tiene algo de partidos. Sí, se organizan de alguna forma. Aquí yo creo que una de las cosas que ha permitido la estabilidad política Sí, de el República partido Dominicana es fuerte. el sistema de partidos. Sí. En Haití no existe. En Haití tú tienes un líder mesiánico que aparece, mesiánico o no, un líder que aparece con apoyo internacional o que aparece, pero que no... ¿Cuáles son los partidos de la oposición? Son Miles miles de de partidos. siglas. Eso es, yo creo, un gran problema que tenemos. Así es. Se nos terminó el tiempo ya, Michelle. Bueno. Podríamos haber seguido conversando sobre el tema de la agenda de Haití y la agenda dominicana hacia Haití, Hacia Haití. y la agenda de la comunidad internacional con relación a la situación de nuestro vecino insular. Pero será en otra ocasión. Gracias, amigos. Vamos a evaluar esta prueba. Vamos Si a la ver seguimos haciendo o si si el virus volvemos. no circula en el Sí. estudio. Sí, porque los aires y eso lo hacen. Vamos a poner nuestra máscara mascarilla. para... Y será hasta la próxima. Muchas gracias.